Que esa corona está llena de perlas porque te ganaste 10,000 almas para Cristo. Está bien, una tremenda corona grande porque tu ministerio fue grande. Cuando tú tienes esa corona encima de tu cabeza y tú crees que fue por lo que tú hiciste, porque predicaste, porque tuviste gran ministerio, porque le diste de comer a los pobres, porque moriste pobre, porque todo lo que tenías se lo diste a los demás. Cuando esa corona sea puesta sobre tu cabeza y tú crees que la vas a disfrutar, que la vas a saborear, resulta que le vas a ver los pies o el rostro al que te la entregó. Y cuando tú veas a Cristo te vas a dar cuenta que si Él no fuera muerto en la cruz del Calvario, tú no fueras predicador, tú no fueras evangelista, tú no fueras adorador, tú no le fueras entregado tu vida a Él, ni siquiera hubiese podido ser salvo. Por eso es que cuando la gente tiene la corona encima y ve a Cristo, se la quita y se arrodilla diciéndole: toda la gloria y la honra es para ti, Señor. A su nombre, gloria. Lucas capítulo 12, versículo 37. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amados, vamos a lo que Dios tiene para nosotros hoy. Amén. Siempre es un compromiso predicar la palabra del Señor. Amén. Retiraban los embajadores y comenzaba la guerra al sonar de la trompeta. Enseñando. Siempre hay una dependencia de Dios para uno llevar el mensaje, siempre. Por eso el temor, el miedo, un poquito de ansiedad cuando uno va a empezar a predicar, pero luego que uno arranca, ahí viene el fluir de Dios, viene la revelación, viene todo, amén. Y eso se llama dependencia de Dios. Si a usted un día le toca predicar aquí o una cápsula y usted siente temor, siente miedo, siente que no le baja la revelación, el mensaje, eso es parte de lo que refleja nuestra humanidad y nos habla de lo sobrenatural del mensaje de Dios, que no es fácil, pero bueno, ahí vamos, amén. Hemos leído un mensaje, ¿verdad? Hemos leído una palabra aquí en Lucas donde nos lleva a entender algo, un principio que quiero extraer el principio nada más. No voy a predicar allí en ese tema, sino que quiero extraer el principio y luego irme a otros puntos de la Biblia para poder desarrollar una palabra en esta noche que nos edifique, que nos ayude a entender algo del reino. Amén. Una de las cosas que habla el versículo, vamos a leerlo nuevamente, dice: bienaventurados aquellos siervos. Vea que lo primero que habla y lo identifica es siervo. La palabra siervo tiene la connotación del que sirve a un señor o está al servicio de un señor. Y para poder entender esto, tenemos que reconocer a quién estamos sirviendo y cuál es la posición que tenemos dentro del reino. Y la posición más ideal que debe tener cualquier hombre y cualquier mujer dentro de un ministerio o dentro del cuerpo de Cristo o en el reino de Dios es la posición de siervo. Para mí, lo que me está diciendo la Biblia es la posición más elevada que existe. Es el cargo, el título más elevado que existe dentro del reino de Dios. Veamos por qué. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando que bienaventurados aquellos siervos que cuando su Señor, quiere decir el que lo manda, el que lo dirige, el que está por encima de nosotros, es el Señor Jesús. Dice que cuando venga los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá. Se ceñirá se va a amarrar el cinturón, se va a preparar su vestidura especial, se amarraba el cinturón y ahí comenzaba el que iba a servir. Y cuando está hablando a quién le va a servir, esto es lo que me impacta, porque el Señor se está preparando para servirle al siervo. Imaginemos esto:
el siervo le sirve a su señor. Pero luego hay algo que cambia las cosas. Pero ¿a quiénes? A los que están velando. Y no solamente que están velando, sino que fueron siervos primero. Porque hay siervos que no están velando. Y hay gente que están velando pero que no son siervos. Entonces tiene que haber las dos cosas. Tiene que estar velando y tiene que estar en una posición de servidumbre. Porque es la posición donde Dios va a honrar es a los siervos. Y usted se da cuenta que esa teoría del mundo que ha venido dentro de las congregaciones, ha infiltrado la iglesia, son corrientes de pensamiento. Y eso no es nuevo, no es un escándalo, no es nuevo. Pero uno se da cuenta que los pensamientos de corrientes filosóficas del mundo siempre han influenciado a la iglesia. Por ejemplo, en el tiempo de Pablo había una influencia muy fuerte de los griegos y de todo lo que era el imperio romano, la filosofía, el entendimiento, lo que se movía en cuanto a la cultura. Eso influenciaba a las iglesias. Hay cosas que están en la Biblia que solamente uno la puede entender entendiendo la cultura y entendiendo qué era lo que se movía. Por ejemplo, cuando se hablaba de un ministerio apostólico, esa palabra apostolo es una palabra del griego que cuando uno la examina la usaban los romanos. Y cuando Cristo le habla a los apóstoles, que le dice que los enviaba por el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa gran comisión trae un pensamiento que tiene que ver con la cultura romana también. Porque los romanos enviaban a alguien bajo ese término apostolo, que era el imperio. Cuando conquistaba una ciudad, enviaban a un apostolo y lo enviaban a aquel lugar para que las personas que eran conquistadas, ellos le enseñaran la lengua romana, le enseñaran la costumbre romana, le enseñaran todo lo que tenía que ver con el César, la doctrina, el fundamento, todo lo que tenía que ver con imperio. Y así es que el imperio trataba de dominar a cada uno de la gente de esa región hasta que la persona se adaptara al nuevo imperio, porque eran nuevas culturas, eran nuevas lenguas, eran nuevas personas que estaban siendo conquistadas por el imperio. Y literalmente lo que el Señor le estaba diciendo: yo los envío a ustedes como apóstoles, que es la palabra en español, pero en el original es apostolo, para que donde ustedes lleguen, ustedes le enseñen la cultura del reino a la gente, le enseñen el lenguaje del reino, la visión del reino, y que la gente empiece a conocer el evangelio y los principios de Dios. Y por eso es que nosotros estamos aquí, gracias a que los apóstoles fueron extendiendo esa palabra del reino y hablándonos de Jesús, de los principios del amor, de la salvación, de la resurrección, de la vida. Y literalmente nosotros fuimos conquistados por el reino de Dios y se estableció en nosotros el lenguaje divino, la visión divina, la palabra de Dios. Y por eso es que todo lo que tenemos viene de allá de Israel, pero se ha extendido por el resto del mundo. Así que entendamos lo que es la cultura y la influencia hasta el día de hoy como estamos nosotros. Ahora, parte de esas cosas positivas, esa es una de ellas. Pero las negativas es la que tienen que ver con el ego humano. Y el ego humano trae competencias en este mundo. Trae competencia, trae, qué sé yo, la diferencia. De ahí vienen los nicolaitas que habla el libro de Apocalipsis, que son las jerarquías que se metieron a nivel eclesiástico. Los nicolaitas que se reprenden en el libro de Apocalipsis fue lo que trajeron ese término eclesiástico de rangos. La iglesia católica tiene obispo, arzobispo, monaguillo, y así se van rango. Yo no estuve muy involucrado en la parte católica, pero así se va hasta cardenal y por ahí se va hasta que llega arriba al papa. Y jerarquía, eso no existe en la iglesia cristiana evangélica. La iglesia cristiana evangélica no se mueve por jerarquía, porque la jerarquía hace que el hombre sienta grandeza de poder sobre los demás. Más bien Cristo viene a romper el paradigma de la jerarquía, y él dice: todo el que quiera ser grande tiene que ser siervo. Y no solo eso, que si tú eres siervo, yo que soy grande, entonces te voy a servir a ti. A su nombre, ¿alguien está aquí? De allí es donde se están preparando ministerios que tenemos que entenderlo desde el punto de vista 5 ministerios. Pero es que un apóstol no es más grande que un siervo. Un pastor no es más grande que un siervo.
Un evangelista, por más que bote candela, fuego, chispa por los ojos, por la mano, no es más grande que un siervo. Un maestro, aunque conozca toda la Biblia de pie a cabeza y se memorice todos los textos bíblicos, no es más grande que un siervo. Un profeta, por más que Dios le hable en ciencia, revelación, profecía, que lo que diga se cumpla, que llame gente por número de cédula, por partida de nacimiento, no es más grande que un siervo. Por eso cuando se habló de Juan el Bautista, Jesús dijo: no ha nacido uno más grande de mujer que este que está aquí. Y la característica de Juan era de siervo, de humildad. Él vino a servir, vino a abrir el camino, no hizo milagro, no hizo nada, pero él se le denomina el más grande nacido de mujer. Así que Jesús tuvo en un momento que hablar con ellos, porque ellos querían grandeza. Uno de ellos, la mamá se acercó y le dijo: Señor, yo necesito que mis hijos, uno de ellos se siente a la izquierda y uno a la derecha. Imagínese usted, en el trono de Dios sentado un apóstol y otro a la izquierda y a la derecha. ¿Cuál era el delirio de grandeza? El delirio de poder, el delirio de querer saberse más que los demás. Tenemos que entrar en un pensamiento, mis amados hermanos, que todo lo que nosotros recibimos es para servir. Está bien que seas un apóstol, amén, bienvenido a los ministerios apostólicos, pero sabes que un ministerio apostólico es para servir. Bienvenido el profeta, amén, Dios te usa, pero es para servir lo que Dios te ha dado. Eres pastor, pero ese pastorado es para servir. El maestro es para servir. El evangelista es para servir. La unción y los dones del Espíritu que Dios nos ha entregado es para servir. Y todo el que entre por esa puerta y quiera ser alguien en Dios, comience a servir. Diga: ¿en qué soy útil? ¿Para qué puedo servir en la iglesia? ¿Para qué puedo servir en el cuerpo de Jesucristo? Si nosotros caminamos bajo este pensamiento, entonces un día será reconocida nuestra labor en el cielo. Entonces la gente, cuando le hablan de ministerio, la gente busca la grandeza, la fama, la proyección, el reconocimiento, que no es malo. Malo es cuando el corazón del ministerio se engrosa para creerse más que los demás. Y ahí es donde entra la altivez, donde entra la soberbia, donde entra la vanagloria, donde entra la arrogancia, la prepotencia, y donde Satanás hace caer a gente en el pecado más terrible que hay, el del orgullo. Tengo un mensaje, hermano, que yo tengo semanas y meses esperando para predicar ese mensaje, y todavía no he tenido la orden de Dios, porque cuando eso se tarde es porque va a ser bueno. De repente el domingo voy a hablar bajo ese tema, el pecado original. Ese es un pecado terrible. Yo lo estoy analizando y es increíble eso, el daño que hace. Entonces Jesús está diciendo aquí que los que estén velando, de cierto digo que se ceñirá. Y uno dirá: ¿por qué tiene que estar velando el cielo? ¿Por qué? Porque si sirvió, si es un siervo humilde, sirvió, ¿por qué añade que tiene que estar velando? Porque hay gente que sirve en la iglesia pero descuida su vida espiritual. ¿Están aquí? Usted puede barrer en la mañana, barrer al mediodía, barrer en la tarde, barrer en la noche, barrer la madrugada en la iglesia, pero usted no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para Dios, usted no tiene intimidad con Dios, usted termina mal. Por eso la gente que sirve en la iglesia no debe solamente tener un chimetío aquí en la cabeza, que llegó es a servir en alguna área. Usted tiene que estar sirviendo y tiene que estar velando. Si usted está sirviendo el agua en la mesa del pastor, usted tiene que estar diciendo gloria a Dios, diciendo aleluya. Usted tiene que estar conectado con Dios. Si está en la puerta ya cuidando quién entra y quién sale, ahí usted tiene que estar aplaudiendo, gloria a Dios, aleluya, orando. Usted tiene que estar sirviendo y estar velando a la misma vez. Ese es el problema con la gente que sirve y vienen concentrados en el trabajo. No, a mí me toca el instrumento, me toca la música, me toca barrer, me toca supervisar a la gente. Pero si usted está desconectado de Dios, usted está sirviendo, pero usted no está velando en la iglesia. Y puede ser un tremendo servidor, pero sabe que es prioridad tu vida espiritual. Pastor, ¿dejo de servir? No. Aquí dice siervo y velando.
Quiere decir que si la Biblia me dice a mí que yo puedo servir y a la vez puedo estar velando, entonces esa es la condición óptima de alguien que realmente ama a Dios y quiere trabajarle a Dios. Estoy sirviendo, le trabajo a Dios, pero estoy velando también en oración. No me descuido, me mantengo en oración, me mantengo en vigilia, me mantengo en ayuno. Estoy en el culto, sirviendo en una área de la iglesia, pero estoy pendiente del mensaje. Estoy sirviendo en una área, pero ahí estoy orando. Estoy en alguna área, pero ahí estoy velando. Estoy en alguna área de servicio en la obra de Dios, pero ahí estoy, tengo conexión con Dios y tengo conexión con el reino de Dios. Nosotros hemos tenido gente, hermanos, que han sido buenos servidores, pero se han descuidado a tal punto que el enemigo los termina sacando del camino de Dios. ¿Por qué? Porque se descuidaron espiritualmente. Y eso lo aprendimos con mucho dolor, porque sabe que es fuerte, que a veces tenemos servidores tan buenos que si como pastor lo absorbemos en un trabajo a costa de que su vida espiritual falle, entonces estamos cometiendo un error. Eso lo hacíamos al principio aquí. Yo no sé si ustedes recuerdan que antes trabajábamos hasta de noche. Estaba el culto prendido y allá había un esmeril, había gente montada en una altura y la gente se iba del culto y terminaba el servicio y seguíamos trabajando hasta las 2 de la mañana. Y uno pensaba que estábamos haciendo bien, porque en la experiencia o en la poca experiencia en Dios, en la poca experiencia que teníamos, pensábamos que mientras más trabajáramos, más rápido íbamos a terminar y eso le iba a agradar más a Dios. Pero ahora venimos con un cambio. Ahora se trabaja hasta las 3, hasta las 4 y todo el que está sirviendo yo lo veo aquí en el culto. El problema es que cuando la gente estaba trabajando de esa manera no se congregaba, no oraba, no vigilaba y eso le trajo muerte espiritual a algunos. Pero a los que están sirviendo ahora trabajamos menos horas, pero en la noche estamos velando. Trabajamos y sirviendo y en la noche estamos velando, y eso ha sido una gran bendición, porque hasta el día de hoy nadie se ha descarriado de los que le han trabajado a Dios en la obra del Señor. Ahora han venido ataques, sí, hay unos con ataque, unos con algunos se le ha levantado el enemigo, pero están de pie. Están de pie. ¿Por qué? Porque son siervos y están velando. No creas que el servicio va a ser contado como velar. Sí va a haber misericordia, va a haber recompensa, pero Dios te dice: siervo que me sirve, vela también. Puedes hacer sopa, puedes brincar, puedes hacer 1000 cosas, pero lo que no se puede negociar es la relación con Dios. No se puede negociar esa relación con el Dios de los cielos. Ahora llama la atención algo. Estoy en la introducción apenas, ¿oyeron? Siempre me pasa igual, o últimamente me pasa igual. Que llama la atención en el verso 37, donde hemos leído, dice: hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. ¿A quiénes le va a servir el Señor? Específicamente a siervos. Aquí no dice le voy a servir a los reverendos, a los apóstoles. Le voy a servir a los grandes, a los de grandes concilios, grandes de renombre, grandes en YouTube, grandes en las redes. No le estoy diciendo que esto sea mal. Está mal cuando hay un desenfoque de grandeza. Pero cuando usted tenga un ministerio grande, pero usted es un siervo, entonces usted tenga el enfoque correcto. Pastor, ¿se puede tener un ministerio grande, reconocido y ser un siervo? Esa es la condición óptima de un hombre y una mujer de Dios. La posición que tú tienes no te la da la grandeza del ministerio. La posición que tú tienes te da la identidad que tú tengas en Dios. Dios te pone en grandeza, pero usted es un siervo. Cuando alguien te pregunta quién eres tú, un siervo. Oye, pero tú tienes un ministerio grande. Sí, el ministerio es grande porque Dios me ha dado esa honra grande, pero mi posición en Dios es la de siervo. Y mientras te mantengas en siervo, Dios te va a seguir honrando, Dios te va a seguir engrandeciendo, Dios te va a seguir ensanchando, Dios te va a seguir dando grandes cosas en el ministerio. Y es que yo me di cuenta en la Biblia que la gente que tenían posiciones de siervo fueron gente que Dios las engrandeció. Fueron la gente que Dios las llevó en posiciones grandes. Porque aquí está hablando de una mesa, está hablando de servir, está hablando de un siervo que quizás para el hombre tú fuiste desechado, pero para Dios estás en una posición de honra. Y esto me lleva al libro de Samuel.
al sonar de la la trompeta. honra que se le da a David. Y yo a veces me ponía a preguntar, porque los salmos uno se los sabe de memoria y se los memoriza, los salmos buenos. Hay un salmo que es el más famoso de todos los salmos. Vamos a ver si usted sabe cuál es. ¿Cuál usted cree que es el salmo más famoso del mundo? ¿Cuál? El Salmo 23, ¿verdad? Ese es el salmo más famoso del mundo. Yo creo que el segundo es el Salmo 91. Pero el primero, el más grande, el más universal, es el 23. ¿Y quién escribió ese salmo? Fue un siervo. ¿Usted quiere saber la historia que hay detrás del Salmo 23? Tenemos que ir a 1 de Samuel 16. Usted lo va a buscar allí. 1 de Samuel le está hablando, en este caso, cuando hablamos del Salmo 23, cuando dice Jehová es mi pastor. Dios mío, ahí hay una revelación muy fuerte, porque el que está diciendo Jehová es mi pastor, resulta que es un pastor. O sea que él está hablando de una identidad, de lo que él hacía era un reflejo de cómo él veía a Dios. Así como él trabajaba, él servía y él cuidaba la oveja. Y comenzaba la guerra al sonar de la trompeta. Hacia él. Cuando él dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, está hablando un hombre que es pastor de un rebaño de ovejas, que un joven, porque tenía como 17 años, que él llevaba las ovejas al pasto, las cuidaba y a esas ovejas no le faltaba nada. Pero vea que no comienza siendo honrado. Hay unas cosas aquí que me llaman la atención en la historia de David. Porque así como Cristo nos va a sentar en una mesa a los siervos y nos va a servir, llega un momento que a David le toca esa experiencia. Pero no fue fácil llegar allí. Y quiero compartir parte de esta historia. Comienza con Saúl cuando es desechado. En el verso 16 dice: y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Esto es para que entendamos que Dios desecha a la gente. Cuando Dios te llama, Dios te insiste con un llamado y un propósito divino, y usted no obedece a Dios en el tiempo de Dios, Dios te desecha y Dios llama a otro, porque el propósito de Dios no se va a detener. Esto hay gente que no, Dios tiene que esperar por mí, que se te pase el enfriamiento, que se te pase el descarriamiento, que se te pase la parte emocional, qué sé yo, cuántas prioridades tiene la gente menos el llamado de Dios. Es donde Dios te puede haber dado una palabra, pero esa palabra es para un tiempo, y si en ese tiempo no se cumple, búsqueme a otro y Dios va a agarrar a alguien. Siempre Dios tiene a alguien. Si usted lee la Biblia, siempre Dios tiene a alguien por allí. Dice: llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto para rey. Entonces yo le voy a hacer el resumen de lo que pasó aquí, para no estar leyendo tanto. Samuel llena su cuerno y va con temor, porque ungir a un rey cuando todavía hay un rey vivo, eso significaba traición para el rey que estaba vivo, y era probable que matara a Samuel. Por eso Samuel va confiado, pero va con temor y no revela el propósito, sino que llega a la puerta de la ciudad y todos los ancianos, vean, las autoridades, lo reciben y le pregunta: ¿es en paz tu visita? Y él le dice: paz. Y él se dirige hacia la casa de Isaí, manda a santificar a los ancianos y va directamente a la casa de Isaí. Y usted se da cuenta de las palabras exactas que dice Samuel. Dice: hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Porque él sabía que cuando un profeta se movía era porque traía una palabra de parte de Dios. Oye, aquí está un mensaje terrible. Esto, Dios mío, ayúdame a cuadrar este mensaje más adelante. Dice la Biblia que los ancianos, cuando vieron a Samuel, les dio miedo.
Usted sabe qué siente la gente ahorita cuando alguien dice, viene un profeta. Todo el mundo quiere correr para adelante para que le profetice. Todo el mundo quiere una palabra. Pero antes, yo no sé usted, pero antes, cuando yo me crié en el evangelio, o cuando yo estaba nuevo creyente, cuando alguien empezaba a hablar en lengua, mira, ahí está la pastora Yarney que me está asistiendo con la cabeza. Cuando alguien empezaba a hablar en lengua en medio de un culto, en medio de un servicio o de una cadena de oración, ¿sabe qué caía sobre la multitud? Miedo y temor. Porque la gente asumía que Dios estaba hablando y que Dios iba a empezar a hablar. Y cuando la gente hablaba en lengua y decía, así dice el Señor, venía a destapar pecados ocultos, hermano. Venía a decirle a los fornicarios, tú estás en pecado, tú estás en fornicación, tú hiciste esto malo, papá. Y la gente caía llorando en tierra y era una gloria que caía. Eso se ha ido. Ahorita gente, los profetas es, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar un carro, veo una bendición, veo dólares, veo pasaporte, veo naciones, veo. Por eso es que la gente ahorita, cuando alguien habla en lengua, empiezan a hablar en lengua, la gente empieza a danzar y a mover la cabeza para que le profetice, para que le digan, allá pásame ese que está ahí, que está danzando. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos vivieron esa experiencia? Levante la mano para ver. Esa experiencia de que cuando alguien hablaba en lengua, eso daba temor. Por eso aquí estamos viendo a unos ancianos, gente madura, gente de experiencia. Esto no lo va a saber la nueva generación. Esta cantidad de jóvenes, nuevos creyentes que están aquí, no saben nada de eso. ¿Sabe quiénes saben esto? Los ancianos. Y cuando hablo de los ancianos, no estoy hablando en edad, estoy hablando en madurez en las cosas de Dios. Porque ancianos no hay muchos aquí. Y ahorita no se puede ni jugar con eso de anciano, hermano Domingo. Con cuidado. Amén. Vea lo que pasa aquí. Hizo pues Samuel como le dijo. Y luego llegó a Belén. Y dice que salieron a recibirle. ¿Cómo? Con miedo. Porque la autoridad de Dios causa eso. Ahora en el verso 5 dice, respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Sacrificios, venid conmigo al sacrificio santificado. Me dice aquí, y santificó él a Isaí y comenzaba la guerra y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Diga conmigo, a los hijos. La pregunta es, ¿por qué no llamaron a David? Porque el profeta cuando llegó dijo, llámeme Isaí y llámeme a todos los hijos de Isaí. Entonces trajeron a todos menos a uno. Y la excusa de la gente es, no, lo que pasa es que David se quedó cuidando las ovejas. Yo les tengo una revelación a ustedes de aquí mismo de la Biblia que no tiene nada que ver con eso. Si usted busca primera de Samuel 17:20, por eso es que hay que leer la escritura. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Quiere decir que David tenía que haber estado en la reunión con sus hermanos también. El problema no eran las ovejas, porque existían los guardas que cuando había algo importante, el que estaba cuidando las ovejas tenía que encargar al guarda, quédese allí porque voy a una reunión importante, voy a hacer algo. Aquí la misma Biblia nos está respondiendo. David podía dejar las ovejas con un guarda, así que no era excusa cuidar las ovejas. A David no lo llamaron para esa reunión, y David era el escogido de Dios. David era el que le servía a Dios. Sus hermanos eran impíos, sus hermanos eran gente de corazón malo, eran de corazón dañado. Por eso cuando estamos viendo aquí la honra de David, estamos viendo que él no fue llamado, pero resulta que de parte de Dios ahí empiezan a ocurrir algunas cosas, cuáles debemos entender para seguir leyendo y leer para seguir entendiendo. Vea lo que dice aquí. Entonces llamó a Isaí, a Abinadar, y los hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco ha escogido Jehová. Y los fue llamando uno por uno, a Abisaí, a Sama, y fue pasando uno por uno. Él hizo pasar a Isaí, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos
delante de Samuel, porque Samuel le dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Ahí es donde viene la pregunta. ¿Son todos ellos? Viene la respuesta. Queda aún el menor, porque resulta que el menor, el más pequeño, jamás en la mente humana tradicional de los judíos estaba que iba a ser honrado. Jamás. ¿Sabe para quién era la honra? Para el mayor. Y si no caía sobre el mayor, era para el segundo, porque había un orden de prioridades según el tamaño y según la posición de la persona. Así se sentaba en la mesa. Eso lo sé yo muy bien, porque yo he trabajado en la gastronomía. Y cuando usted va a sentar a alguien en una mesa, según la posición donde usted se siente, esa es una posición de autoridad y de honra. El que no sabe nada y uno que está en la cultura occidental, la gente, usted va a comer en una mesa y la gente se sienta donde usted quiera. Cualquiera, usted se puede sentar en cualquier parte, pero en la cultura oriental, la gente tiene su lugar asignado. Jamás y nunca usted se puede sentar en la silla que no le corresponde, porque sería considerado una gran falta de respeto. Hay una silla que es para el padre, hay una silla que es para la madre, hay una silla y una posición que es para la persona que es el hijo mayor, y así sucesivamente. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo rápido. En la cabecera de la mesa siempre va en la posición de honra el padre. Siempre. A la mano derecha del padre siempre se debía sentar la madre. Y en la otra mano izquierda del padre se sentaba el hermano mayor. Que el hermano mayor sustituía al padre. Si el padre moría, todos los hermanos le pedían la bendición. Se le sujetaba aún la mamá. Vea, la cultura oriental es tan fuerte que la mamá de ese hijo mayor tenía que sujetársela al hijo mayor por ser hombre. Era el cabeza de casa y el cabeza de hogar. Esto debemos saberlo, porque la Biblia nos da unos detalles en la Biblia y nos da unos detalles, amados hermanos, en lo que nosotros leemos como historia, que nos da revelación de qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de eso. Ahora, todas las sillas podían estar llenas, pero hasta que no llegara el padre, nadie se sentaba a la mesa. Hasta que no llegaba el líder, el de más honra, nadie se podía sentar a comer. O sea, la comida podía estar servida, todos sentados, pero alguien tenían que esperar, porque el que estaba a la cabeza tenía que dar la bendición, era el que tenía que dar las gracias, era el que tenía que orar a Dios, y ahí era que se comenzaba a orar. De ahí es que viene lo que usted va a escuchar aquí en esta historia, que cuando están allí, Samuel les suelta una palabra que los confronta a ellos. En el verso 10, e hizo pasar los 7 hijos. Entonces Samuel en el 11 dice a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacenta las ovejas. Aquí es donde le digo, lo dejaron cuidando las ovejas, pero podían haber dejado a alguien cuidando las ovejas. Quiere decir que David pareciera que lo tenían como en segundo nivel, en segundo plano. Y ve lo que dice: y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Le está diciendo al hombre, al papá, a la cabeza de hogar, le está diciendo: el que dejaron allá es el de más honra, es el más grande, el que se quedó sirviendo va a ser el próximo rey de Israel. A lo que Dios me mandó está allá. Viene el que viene allá, va a venir a ser más grande que tú mismo en la posición de jerarquía y de honra en esta casa. Dios mío, cuando yo veo eso, yo entiendo qué tan grande es la posición de siervo. Porque el que está sirviendo, yo me imagino a todos. Mire, hay una reunión, vino el profeta, y yo me imagino a David. Estoy imaginándome yo. Mire, mandaron a buscar a todos los hijos de Isaí. Cuando dicen hijo, yo me imagino que David se anotó. Eso es conmigo también. No creo que haya venido del padre, por ver cómo eran los hermanos con él. Creía: ¿a qué viniste? A ver la guerra. ¿A qué viniste? ¿A quién dejaste esas 4 ovejitas allá? Como ellos hablan. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por las palabras que ellos dicen, eran gente de corazón malo.
Yo me imagino a ellos diciéndole: ¿para dónde tú vas? Están llamando. Vino el profeta, hay un ungimiento, ¿para dónde tú vas? Quédese cuidando a las ovejas. Y David se quedó. Por eso la posición de siervo muchas veces trae humillación. La posición de siervo dentro del mundo eclesiástico se ve aparentemente, según los ojos humanos, como alguien de menor rango. Por eso es que la gente que tiene cierto ungimiento, que le han echado un poquito de aceite en la cabeza, puede ver por debajo del hombro al que barre, al que acomoda la silla, al que limpia el baño, al que abre, al que cierra. Y el que no hace ese trabajo puede tirársela quizá un poquito por encima de los demás y ver por debajo del hombro a los demás. Pero ¿qué sabes tú cómo Dios lo está mirando? Quizás en el reloj, en la visión de Dios, Dios está mirando a ese siervo. Dios lo ve más grande que tú. Quizás tú te ves grande, pero delante de Dios eres pequeño. Pero el que sirve viene a ser el más grande delante de Dios en el reino de los cielos. Por eso el corazón que debe tener cada hombre y cada mujer es un corazón de siervo, de servir, de ser humilde, de saberte el más pequeño que los demás. Cuando tú caminas en esa posición, ahí no hay orgullo, no hay altivez, no hay soberbia, no hay competencia, no hay nada que te haga subir el ego. Porque entendiste que eres un siervo. Y que cuando vengan los halagos, tú lo que le vas a decir: soy un servidor de Dios. Yo vine fue a servir. Y saber que eres un siervo útil para Dios. Porque hay siervos inútiles. Pero ese no es el tema. A David le está diciendo al propio papá: escucha bien, no nos vamos a sentar en la mesa hasta que él no llegue. Usted sabe lo que significa eso. Que ahí están los hermanos de David, que quizás cuando dijeron: aquí está el ungido de Jehová, se levantaron así, orgullosos. Ese ungimiento es para mí. Le estaban diciendo a los hermanos, todos los hermanos orgullosos, al papá, a la mamá, todo el mundo que estaba allí: el que está allá, aunque ustedes no lo ven, aunque ustedes no lo saben, está en una posición de honra más grande delante de Dios que todos ustedes. Y Dios es experto, hermano, en quebrantar las tradiciones. Dios es experto, porque la tradición judía era que el mayor era el rey. Siempre el primogénito era el rey. Y Dios dice: no, yo voy a romper eso. Aquí el menor va a ser más grande que el mayor, y el mayor le va a servir al menor ahora. Alguien le da gloria al Señor, porque Dios hace eso en el reino de Dios. Todo el que se cree grande, Dios lo pone a servirle a los que se creen pequeños. A su nombre gloria. ¿Cuántos están aquí? Y bueno, ahí ocurre lo que ya nosotros conocemos en la historia. Envió pues por él. Ahora sí lo mandaron a buscar. E hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Vea que Dios no ve las características de afuera. Porque una de las cosas que Dios le dice a Samuel, ese no es, a Elías, y le dice: tú míralo de afuera, pero yo veo el corazón. Así que cuando hablamos de siervos, eso tiene que ver es con el corazón. Con el corazón. ¿Cómo usted sabe que usted es siervo? Por su corazón. ¿Cómo usted sabe que usted es un siervo? Por su corazón. Y una sierva por su corazón. Porque en su corazón está la humildad. Nadie puede ser siervo si no es humilde. El que es altivo quiere que le sirvan. El que es altivo quiere los lugares de honra. El que es altivo quiere que le den reverencia. El que es altivo quiere que lo renombren. Mire, hay gente que si usted no le dice el título que tiene, para ellos no está bien. Si usted le dice: mira, Pedro, no, ya va, doctor Pedro. Mira, evangelista, el siervo Pedro. No, siervo no, evangelista. Y ese evangelista suena como en mayúscula: profeta, reverendo, apóstol. Mire, hay gente que si usted le dice pastor, se ofende porque son apóstoles. Yo he escuchado casos que usted le dice: mire, pastor, no sé qué, y cuando ya va, apóstol, corrija, apóstol.
Entonces tú, apóstol, ajá, sí, dígame. ¿Sabe qué es eso? Altivez, soberbia. Yo sé que hay honra, pero la honra tú no la decretas, la honra tú no la exiges, la honra Dios mismo te la da, la misma gente te la da. Y hay gente que se equivoca. El término apóstol no es un término que es común en este tiempo, porque si usted ve hace unos 10, 20 años atrás, aquí no había apóstoles, no existía. Esos son títulos nuevos, o yo voy a decir que hay una restauración del ministerio apostólico, y hay gente que le cuesta asimilar la palabra apóstol y le dicen pastor, y si se ofende es porque hay un problema de altivez allí en el corazón. No importa los títulos, mi hermano, eso no te cambia la identidad. Usted es quien usted es, con título o sin título, con cargo o sin cargo. La identidad más grande que usted tiene es que usted es un hijo de Dios y este es un siervo de Dios. Porque aquí cuando Cristo le va a servir a la gente, no es a los de título. Ahí nadie tiene título. Por eso es que los 24 ancianos se quitan la corona. La misma corona. ¿Quién entrega corona? Si usted se pone a ver en la Biblia, el único que está facultado para entregar corona es Jesucristo. Dice que nos dará corona, que seremos coronados, que seremos honrados. Una vez que la corona está puesta, ellos después se la quitan y se arrodillan, exaltando al grande de los grandes y al poderoso de los poderosos. Porque cuando tú tienes una corona que te la ganaste por predicar, que te la ganaste por darle tu vida al Señor, que esa corona fue por servirle a Cristo durante 20, 30, 40, 50 años con 1, 2, 3 ministerios, que esa corona está llena de perlas porque te ganaste 10,000 almas para Cristo. Está bien, una tremenda corona grande porque tu ministerio fue grande. Cuando tú tienes esa corona encima de tu cabeza y tú crees que fue por lo que tú hiciste, porque predicaste, porque tuviste gran ministerio, porque le diste de comer a los pobres, porque moriste pobre, porque todo lo que tenías se lo diste a los demás. Cuando esa corona sea puesta sobre tu cabeza y tú crees que la vas a disfrutar, que la vas a saborear, resulta que te le vas a ver los pies o el rostro al que te la entregó. Y cuando tú veas a Cristo te vas a dar cuenta que si Él no fuera muerto en la cruz del Calvario, tú no fueras predicador, tú no fueras evangelista, tú no fueras adorador, tú no le fueras entregado tu vida a Él, ni siquiera hubiese podido ser salvo. Por eso es que cuando la gente tiene la corona encima y ve a Cristo, se la quita y se arrodilla diciéndole: toda la gloria y la honra es para ti, Señor. A su nombre, gloria. Dios mío, siento a Dios. Mire, cuando nosotros lleguemos al cielo, mi hermano, porque vamos a llegar, yo creo que no vamos ni a querer las coronas. Porque cuando lo veamos a Él, le vamos a decir: esa corona te la mereces tú. Porque ¿sabe qué corona le tocó a Él? La de espina. De espina. Gracias a que Él fue coronado con espina, es que hoy nosotros hablamos en lengua, servimos, tenemos un ministerio, tenemos una unción, tenemos una presencia de Dios, podemos servir, estamos en las redes, predicamos, somos pastores, evangelistas, fuego de Dios, milagros, sanidad, profetizamos, caminamos en victoria, viene la revelación, viene la unción. Cuando tú examinas, mi hermano, la corona de Él fue lo que nos abrió el camino a nosotros para empezar a entender el camino de Dios. Ahí es que usted empieza a entender por qué los ancianos se quitan la corona delante de Él. Y por eso usted tiene que tener ese pensamiento. Cuando usted entiende eso, mi hermano, usted no camina con coronas en la tierra, porque la gente aquí en la tierra camina con coronas sin saberlo. Esa corona te da grandeza, te da poder, te da engrandecimiento. No. Aquí el grande se llama Jesucristo. Quítate la corona aquí en la tierra, así como los ancianos se la quitan allá arriba en el cielo. Aquí abajo todo el mundo debería quitarse la corona y decirle: es por tus méritos, es por tu grandeza, es por tu poder, es por tu señorío, es por tus méritos que estamos donde estamos el día de hoy. Pero el que no entiende eso carga su corona. Una corona que se la puso fue el diablo, porque la corona del orgullo, esa no es de Cristo. Que Él es grande, que es más grande que los demás, que para hablar con Él hay que hacer una reverencia, una pleitesía.
que no es accesible. Pone barreras. Y hay muchos tipos de barreras que pone la gente. Eso es grandeza que no viene de Dios. Por eso David está aquí siendo honrado. Y aquí David está representando a los siervos. Fueron por él. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió. Recuerde esta palabra, lo ungió. Diga conmigo, lo ungió. Lo ungió, repita nuevamente. Está hablando de aceite sobre su cabeza. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Vea, el que se creía grande, un demonio, y Jehová lo dejó. Y ahora el Espíritu de Dios estaba sobre David, que era el siervo. Ahora vamos al Salmo 23 para que usted vea qué es lo que está pasando con David. Ya usted está entendiendo la historia. Ahora vamos a hablar de David. Salmo 23, porque es el salmo más famoso. Ayer escuché una cuestión que, oye, me parece algo un poco descabellado, pero es digno de mencionar. Estaba viendo algo del pastor Jonathan Piña. Y según la mística hebrea, cosa que yo no comparto porque tiene muchas cosas raras allí, que no tiene que ver con los fundamentos bíblicos, sino el Zohar y esos libros. Pero según David era tan especial, según ellos, que como David vivió 70 años, él dice que era un alma que estaba reservada para hacer algo que no lo terminó Adán, que Adán vivió 930 y según la mística, no la Biblia, la mística, los 1000 años que le tocaban a Adán, le faltaron 70 que los completó David. Según la mística hebrea, que ahí estaban los 1000, porque Dios le dijo que viviría un día, y un día, tú sabes que un día para Dios es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Eso es la mística, eso es solamente un dato, pero no preste mucha atención a eso. Pero sí había algo especial en David. David marca una historia, un antes y un después. Mira lo que dice aquí. David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Wow, tremenda palabra esta. ¿Sabe qué bonito es saber que Dios está con uno? Ayer Dios me dio una palabra, ayer en la mañana, que yo me paré llorando. Tenía tiempo que no me paraba llorando. Me desperté llorando. Pero sentí que fue Dios que me ministró muy fuerte ayer en la mañana. Un abrazo, hermano, llorando. Y me dijo así: yo nunca te he dejado solo. Los dos llorando. Y yo me desperté llorando. Algo increíble, sobrenatural. Era una administración de Dios para mí. Dice aquí: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aquí es donde viene el verso 5. Endereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Sabe qué es enderezar mesa? Aquí está hablando de preparar un banquete. ¿Delante de quién? De sus angustiadores. ¿Quiénes le causaban esta angustia a David? Sus hermanos. Por eso es que no lo invitaron a la celebración cuando vino el profeta. No lo invitaron a la santificación cuando entró el profeta. Entraron los ancianos, entraron todos los hermanos menos a David.
Resulta que lo que David está diciendo es que Dios le está preparando a él una mesa especial donde todos fueron testigos de lo que Dios iba a hacer con él. Y vea qué pasó cuando eso ocurrió allí. Se prepara la mesa y Samuel está diciendo: nadie se sentará a la mesa hasta que no llegue David, el que faltaba. Falta uno por allí. Sí, queda uno, el que está con las ovejas allá. Buena, yo le tengo una noticia: hasta que él no llegue, nadie se va a sentar en la mesa. Esta mesa se preparó de parte de Dios. Usted tiene una mesa preparada. Hay un momento de honra. Hay una mesa preparada para usted. Así como David tenía su mesa, Dios ha preparado el momento de honra para los que honran a Dios, para los que son siervos. Siempre habrá una mesa, siempre habrá una honra, y tus enemigos verán cómo esa mesa se prepara para Dios honrarte a ti. Es una mesa de honra. Manténgase en la mente, la mesa de honra. Endereza mesa en presencia de mis angustiadores. No. Pero vea lo que dice aquí: unge mi cabeza con aceite. ¿Qué hicieron con David? Después que la mesa estaba preparada y todos sus angustiadores estaban allí, los que no lo invitaron, los que le dijeron: quédate cuidando las ovejas, aceite sobre su cabeza. David está describiendo una escena aquí. David está viendo el favor de Dios. David, después que pasa el proceso de cuidar la oveja, de ser el menor, de ser el rechazado, de ser humillado, hay una historia. Algunos historiadores, algunos, no es bíblico, pero uno investiga, uno lee. Hay cosas que uno empieza a investigar, y algunas personas creen que David era hijo de Isaí, pero con otra mujer. Por eso es que no lo invitaron a la fiesta. Por eso es que no lo invitaron a la celebración. Y hay un texto en la Biblia que puede dar fuerza a esa teoría. ¿Cuál es? Cuando David dice: en pecado me concibió mi madre. Porque si lo concibe su mamá con su padre, no hay pecado, no hay fornicación, no hay adulterio. Se cree entonces que con una mujer que no era la esposa sale embarazada la madre de David, y entonces al final el papá lo termina criando. Pero sus hermanos, cuando lo ven, hay un recuerdo: este es hijo de otra mujer, o este es hijo de una que no es mi mamá. Y por eso es que a él no lo invitan, porque si dicen: tráigame a todos los hijos de Isaí, traen a todos menos a uno. Tiene que haber una teoría del por qué no traen a ese hermano menor. Tiene que haber algo en el corazón de ellos: por qué lo maltrata, por qué lo humillan, por qué le dice: yo conozco que tú viniste fue a ver a quién dejaste esas 4 ovejas. Porque hay unos hombres fuertes que son hombres de guerra hablándole a un niño de esa manera. Usted sabe que eso no es normal, eso pasa en la familia, cuando hay familias disfuncionales como esta. Pero resulta que el despreciado, el humillado, el que no tenía un propósito en esa familia, vino a ser el cabeza de todos ellos para Dios humillarlo. Y Dios saber que Dios trabaja con los humildes, y saber que Dios trabaja con los despreciados, con los humillados. Son a los que Dios toca, a los que Dios llama y con los que Dios tiene propósito. Hay gente que por tú ser cristiano te tienen como la oveja negra. Esa es la evangélica, ese es hermano, ese, mire, evangélico, no lo invite, no lo llame. Resulta que eres el que Dios tiene reservado para algo grande. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay gente que de repente no cree en ti, o no creyó como familia, pero resulta que tú has venido a ser la columna de tu familia. Hay tíos que a los sobrinos de ellos: mire, esa sobrina, esa va a ser una loca cuando crezca. Resulta que esa sobrina vino a ser la líder de una familia, o la guía espiritual de una familia. Por eso debemos tener nuestra mirada puesta en el Señor siempre, siempre. Aquí David está describiendo una escena que usted se da cuenta que tiene que ver con la vida de David. Desde el punto de vista que lo hemos leído, despreciado, no lo llamaron. Usted se da cuenta que los detalles que habla el Salmo 23 es la historia de David plasmada de lo que él vivió. Vamos a leer el Salmo completo. Vea: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Se veía como una oveja. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque
tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. ¿Cómo se sentía David? Imagínense cómo se siente. Mi copa está rebosando. Quiere decir que cuando a él lo llaman y le dicen, mira, te buscan allá, y él entra dentro de sus hermanos, quizás él como menor entra calladito. No sabe qué fue lo que hizo mal, no sabe para qué lo están llamando. Pero lo que pasa es que te mandaron a buscar, ven corriendo. Y cuando entra, está el papá, wow, reverencia. Está el hermano mayor, reverencia. El segundo, reverencia. Toda esa gente que estaban por ahí era mayor que él, según la tradición. Y él entra calladito, me imagino, con mucho cuidado y con la cabeza agachada. Y está el profeta Samuel ahí, en medio de ellos, con el aceite del cuerno. Y le está diciendo a todos los que están allí, este es el próximo rey de Israel. Y lo unge con aceite. Cuando él lo está ungiendo, él dice, mi copa está rebosando. Quiere decir que por dentro estaba lleno de gozo, estaba lleno de alegría, estaba en la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios vino sobre él en ese momento. Imagínense cómo se sintió David cuando vino la presencia de Dios sobre él. Eso cambió a David. David se sentía lleno. David se sentía, miren, el fluir del Espíritu, en la gloria eterna de Dios. Eso fue lo que pasó en él. Cuando dice mi copa está rebosando, es que estaba lleno. Por eso la Biblia dice, sé lleno del Espíritu. ¿Cuánto su copa está rebosando? Hay gente que la copa de ellos está vacía. Hay gente que la copa de ellos se está secando. ¿Sabe por qué? Porque no oran. El estado óptimo es que esté rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es una seguridad total, tremendo salmo. Pero ese no es el único salmo de honra. Hay varios salmos que hablan de honra y hablan de lo que Dios hace. Pero hay una historia que me llama la atención. Quiero compartirla brevemente antes de terminar, que es la historia de José y sus hermanos. Vamos a Génesis capítulo 43. Génesis 43. Verso 30, por allí. Ubíquese en esa lectura. Génesis 43. (34). Ah, no, 30. Vamos a ir leyendo. ¿Cuánto lo tiene? Tienen que leer la Biblia, hermano. Usted no sabe si yo le estoy cayendo a mentira aquí, diciéndole charla ahí. Cristiano tiene que tener su Biblia en la mano. Así sea el pastor William Toro, mi pastor, yo tengo que verificar por la Biblia que lo que el pastor me está diciendo es verdad. O ustedes los que le dicen amén a todo. Tenga cuidado con eso. Que el que le dice amén a todo termina engañado por ahí. En el 31, y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Y poniendo para él, aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no podían comer pan con los egipcios, lo cual es abominación para los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor, conforme a su primogenitura. ¿Cómo se sentaban? En un orden. Y el menor, conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Eso lo marcó, porque José los tiene a los 12 allí y le dice, tú siéntate aquí. Tiraban los embajadores y comenzaba la guerra al sonar de la trompeta. Okay. Siéntese aquí. Y tú que estás allá, aquí. Y empezó a sentarlo
en el orden que habían nacido. Ellos están hablando con un hombre que ellos no saben quién es, pero José sí los conocía a ellos. ¿Sabe quién representa a Jesús? A Jesús. Que Jesús sabe en qué posición tú vas. Él empieza a sentarlo en un orden. Porque en Israel ellos se sentaban en orden, según la jerarquía y la edad. Cuando ellos están en Egipto, están hablando con el gobernador de Egipto, no lo conocen, no saben quién es. Y él empieza a sentarlo a uno por uno en orden. Amados hermanos, tarde o temprano un día estaremos delante de Dios. Y Dios le dará la posición a cada uno, la que corresponde. No es la que tú quieras, no es la que yo quiera, es la que el Señor nos va a sentar. Usted sabe que las mesas del Cordero habla de una boda, de una cena y de una mesa. Usted se pregunta por algún momento, usted pregúntese, ¿en qué posición usted se va a sentar en la boda del Cordero? Hay gente que no le importa. No, contra que yo me salve, yo estoy bien. Es una bendición ser salvo. Pero hay posiciones de honra. Hay gente que califica para esa honra. Y usted va a ver lo que pasa aquí. Aquí pasan unas cosas que ellos se quedan asombrados porque Él los está preparando para darle una enseñanza a ellos. Los está sentando para darle una enseñanza. Y vea lo que sucede aquí. Ellos se quedan atónitos. Y José tomó vianda de delante de sí para ellos. Más, diga conmigo, más. La porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. ¿Sabe lo que está diciendo la Biblia? Que los sentó en orden de jerarquía por la edad que tenían. Pero cuando Benjamín era el último, los que no conocen Biblia tengo que explicárselo. Benjamín era el hermano menor de todos ellos. Era como la posición de David. La otra es que Benjamín era hijo de papá y de mamá. Los demás eran hijos solamente de papá. Y si tú examinas la historia completa de ellos, los 10 hermanos de José eran perversos toditos, porque ellos fueron los que planificaron: hay que matarlo, ahí viene el soñador, vamos a lanzarlo en una cisterna, vamos a vendérselo a los amalecitas. Después mataron un cordero, después le mintieron al papá, al viejito, mira, se lo comió un animal, y tuvieron eso oculto por un poco de años. Y esa eran gente mala, eran gente perversa. Rubén deshonró a su papá porque se acostó con una de las esposas del papá, el primogénito, perdió la primogenitura. Judá, que era el otro que habían llamado, mató gente inocente, hermano, derramador de sangre. Y usted se pone a mirar, era un desastre ellos. Pero cuando usted ve a Benjamín, Benjamín era el menor de los hermanos que siempre estuvo con el papá y viene a representar el hermano fiel, el hermano amado, el hermano que no se le halló falta. Usted no busca en la Biblia qué hizo Benjamín malo, no va a encontrar nada. Por eso la doble porción era lo normal que había para honrar a alguien. Ahí el mayor tenía que habérsele dado doble porción. Pero resulta que Dios, Él lo sienta y ellos no merecen ninguna honra, pero por misericordia Dios lo tiene ahí. José, mira, si era por José había que matarlo a todito. Y Él está diciendo: yo no le voy a pagar con la misma moneda. Yo lo voy a sentar a ustedes en el orden de Dios, en el orden jerárquico, pero yo les voy a enseñar qué es lo que hace Dios con la gente. El último, que Benjamín, mi hermano de sangre, el que yo amo y que no me hizo ningún daño, Él le dieron 5 veces más que lo que tenía que recibir el primogénito. El primogénito que le tocaba el doble, el quíntuple le dieron 5 veces más al que verdaderamente se guardó para Dios. Aquí le está soltando Dios una revelación a alguien. Lo que nosotros le servimos a Dios, lo que somos fieles, lo que nosotros sufrimos, padecimos por ser buenos cristianos, gente que verdaderamente honra a Dios. Allá arriba en el cielo va a haber sorpresa, porque va a haber gente que le van a dar 5 veces más. Oye, pero ¿por qué si ese no tenía ministerio? ¿Por qué si ese estaba acabando de llegar? Porque los Benjamín son a los que Dios honra. Los Benjamín no se meten con nadie. Los Benjamín no venden a nadie. Los Benjamín no tienen envidia de su hermano. Los Benjamín no andan vendiendo a su hermano. Los Benjamín no tienen las manos manchadas de sangre. Los Benjamín no andan diciendo mentiras. Los Benjamín más bien ayudan a sus hermanos. Vea las características de Benjamín y vea las características de los demás. Desde que lo vieron de lejos, ¿usted sabe cuánta gente son así? Mira, ya viene la siervita. Ven, vamos a cambiar la conversación. Y cambia. José no había llegado. Dijeron: mira, allá viene el soñador.
¿Qué vamos a hacer con él? Hay que matarlo. Sí, porque no la soporto. Ve cómo canta. Ella cree que es la única que se mueve la unción. Mira, y la gente, hermano, tiene una mentalidad de los hermanos de José. Retiraban los embajadores y comenzaba la guerra al sonar de la El trompeta. mayor de ellos, ¿quién era? Si usted examina el contexto bíblico, el mayor de ellos era Rubén, primogénito. Pero si usted echa el cuento un poquito para atrás, usted se va a dar cuenta de lo que pasó con David. Endereza mesa en presencia de ¿quién? De mis angustiadores. Cuando Dios le está revelando a José que vio un manojo de espiga y 11 espigas que se doblegaban delante de él, vio la luna, el sol que se doblegaban delante de una estrella grande y 11 estrellas se doblegaban. Él está diciendo: tú vas a ser el mayor que todos ellos. Y cuando usted ve la escena completa, usted se da cuenta que José le sirvieron aparte una mesa exclusiva para él, una para los egipcios. ¿Sabes cómo se llama esa mesa? La mesa del Salmo 23. Endereza mesa en presencia de ¿quién? De mis angustiadores. Porque ¿quién le causó angustia a José? Sus propios hermanos, pero lo sentaron en otra mesa. Los que lo vendieron, los que lo traicionaron, los que lo querían matar, los que lo vendieron como esclavo, fue preso, los que lo humillaron. Endereza mesa en presencia de mis angustiadores. Ese Salmo 23 está cumpliendo el principio de lo que pasó con David y lo que pasó con José. Por eso es que ambos son una tipología de David. José representa a David y David representa ¿a quién? A Jesucristo también. Por eso estamos mirando que en esta revelación de la palabra, mire, lo que importa es la honra de Dios. Por eso dice: el que es siervo, yo le serviré. Cuando hablamos de los principios del reino, Dios prepara una mesa, es para los siervos. Dios tiene reservada la bendición, es para los siervos. Dios le servirá, es a los siervos. Dios prepara una mesa, es para los siervos. Endereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ellos verán cuando Dios va a preparar la escena para que tú recibas la bendición. A su nombre. 5 veces más. Yo no sé cómo te come, pero por lo general una gente se come un cuarto de pollo. Y usted ve que a este le pusieron un cuarto, al mayor, al otro. Y cuando vino la de Benjamín, 5 muslos, 5 ensaladas, los demás le dieron una sola. Bebidas, 5 bebidas. Postre, 1 para cada uno. Y para él 5 postres, 1 de cada uno. ¿Usted sabe qué significa eso? La honra de Dios. ¿Sabe qué significa 5? Significa número de ministerio. 5 ministerios Dios ha llamado. Pero ¿para qué te llamó Dios en ese ministerio? Para ser siervo. Y si eres siervo, recibirás recompensa. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor y póngase de pie en esta noche. Gloria a Dios, aleluya.